Como creador de contenido, el feedback con mi audiencia, sean o no suscriptores, es importante para mí. Es por esto que siempre que puedo leo todos sus comentarios y por supuesto que los tomo en cuenta. Pensaba incluir cada caso dado en videos temáticos, pero recientemente me han llegado sugerencias y han solicitado que aparezcan en la wiki. Más, yo no tengo ninguna afiliación con esta, así que lo único que puedo hacer para difundir la información y contribuir es sacarla en un video. Es por eso que creé esta subserie de Lost Media. Los casos sobre los que no encontré la suficiente o nula información, aún así saldrán al final del video por si alguien tiene alguna información extra. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media enviada por el público. Doblaje latino de Viviendo con Louie, perdido, parcialmente encontrado. Viviendo con Louie es una caricatura de 1996 que fue emitida por Fox Kids y narra la vida de Louie Anderson, un niño de Wisconsin. La serie contó con una adaptación en español latino hecha en México y con nada más ni menos que la voz de Humberto Vélez como Louie. Sin embargo, este doblaje se encuentra perdido, habiendo solo algunos episodios sueltos de los 39 repartidos en 3 temporadas. En la doblaje wiki se menciona que se transmitió en Perú, Costa Rica y Colombia, pero el material que hay hasta la fecha solo es ese. Doblaje latino de Los motorratones de Marte, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie de 1993 cuenta la historia de 3 ratones antropomórficos motociclistas. Fue una serie muy popular en sus tiempos. Contó con un doblaje hecho en México y transmisiones a lo largo de Latinoamérica. Pero al igual que el caso anterior, solo se encuentran algunos episodios sueltos en español latino de los 65 repartidos en 3 temporadas. Doblaje latino del Terrícola Jim, perdido, parcialmente encontrado. Serie animada basada en la franquicia de videojuegos Earthworm Jim, que cuenta la historia de Jim, una lombriz con poderes que provienen de un traje espacial. Contó con 23 episodios repartidos en 2 temporadas y un doblaje latino emitido en gran parte de Latinoamérica. La serie puede encontrarse completa en español, pero alternando episodios entre castellano y latino, más el latino en su totalidad está perdido. Doblaje latino y temporadas del Lagartijo de Ned, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie de 1998, emitida en Fox Kids y Cartoon Network, cuenta la historia de Ned, un niño que por azares del destino consigue una lagartija en lugar del tritón que quería. Esta serie al parecer no fue tan popular como las anteriores, ya que ni página de Wikipedia en español tiene, más sí tuvo doblaje latino que recopiló 2 de 3 temporadas dobladas, y en Amazon Prime está únicamente la primera temporada en inglés. Se me hace raro que este doblaje esté perdido, ya que su transmisión más reciente fue en América TV en Argentina en 2019, aunque desconozco claro si emitieron la serie completa. Doblaje latino de Stoked, Locos por las olas, perdido, parcialmente encontrado. Serie canadiense de los mismos creadores de Drama Total, que fue emitida en Cartoon Network en 2009. Esta serie cuenta con doblaje latino, el cual solo está disponible para algunos episodios y extractos en el canal de Shadow Rouge Omega. No sé cómo funcionan las propiedades de Cartoon Network y HBO Max, pero debido a la publicación de varias series de la cadena para el servicio de streaming, quizá en algún momento llegue a salir ahí. Doblaje latino de Lazy Town Extra, perdido, parcialmente encontrado. Este spin-off de la serie Lazy Town nos mostraba a Ziggy viajando por Latinoamérica, pasando por Argentina, Colombia, entre otros países, mientras que en simultáneo, los personajes de Lazy Town enseñaban actividades a los niños como bailar y ejercitarse. La serie contó con doblaje latino hecho en Chile y se emitió por Discovery Kids Latinoamérica, y también por canales de aire de países en específico. Hay solo 3 episodios disponibles en latino, 1 en portugués, y el resto están perdidos o parcialmente encontrados. Se espera que HBO Max publique la serie en algún momento. Las pistas de Azul, completamente perdido. Esta sería una adaptación del programa Las pistas de Blue al español, realizada por Nickelodeon en algún momento desconocido que fue cancelada, quedando un pequeño clip de un sujeto diciendo el nombre del programa. Para Latinoamérica, la serie finalmente llegó siendo la original y con doblaje. El clip que hay se encontró en el mismo video recopilatorio de donde salió el extracto de Me and My Friends, el piloto de Backyardigans. Banana, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie pretendía hacer competencia al conocido 31 minutos, pero pasó sin pena ni gloria. Banana era un show infantil temático de noticiero, el cual se caracterizaba por tener animales reales dentro de la producción. Se estrenó el 21 de marzo de 2004 y nunca tuvo un horario fijo. Contó con una banda sonora original realizada por una banda popular de la época, pero aún así no logró resaltar. La serie es vagamente recordada e incluso rechazada por quienes lograron verla, y no se sabe cuántos capítulos fueron en total. Gracias a Newton, un usuario de la Lost Media Wiki en español, se pudo hallar un poco más de material del show. Actualmente hay algunas capturas y unos pocos videos musicales del mismo. Emisiones de Greatest Cartoon Countdown, perdido, parcialmente encontrado.
Esta fue una maratón emitida en 1999 por Cartoon Network que pretendía juntar a las mejores series del momento en el canal. Esto incluyó una transmisión de los tempranos capítulos de Los Simpson. Sin más, no hay registros de las emisiones de la maratón, lo único que hay son promocionales. Video promocional de Cutie Honey Universe, completamente perdido. Esta animación japonesa basada en la franquicia de Cutie Honey cuenta la historia del androide Honey Kisaragi, quien cuenta con un dispositivo que le permite ser una guerrera, habilidad que usa para investigar el deceso de su padre a manos de una peligrosa organización. El usuario Hansel Alejandro nos comenta que para promocionar el soundtrack de la serie, se lanzó un promocional de paga con la protagonista cantando una de sus canciones. Sin embargo, la recepción de la serie no fue la esperada y la página ya no tenía el video promocional después de un tiempo. Hansel trató de recuperar el video perdido sin éxito. Empezando desde la información que proporcionó, ya que desconocía la animación, encontré este clip y esta imagen en la cual Honey está vestida igual que en los anteriores clips, que según él pueden ser del video musical. Sin embargo, esto no resuelve nada, así que si alguien tiene promocional guardado por ahí, se agradece que sea compartido. Piloto 1 de Pataclown, perdido, existencia no confirmada. Pataclown es un conocido show de comedia peruano estrenado en 1997. Hay un rumor que dice que uno de los actores del show confirmó un piloto de 20 minutos que se mostró internamente, pero no hay nada en absoluto de este. Ni siquiera está la entrevista en la que dicen que el actor confirmó esto. My Little Pony Rainbow Factory, perdido, parcialmente encontrado. Rainbow Factory iba a ser una película basada en uno de los fanfics más famosos en el fandom Brony, Rainbow Factory, que nos contaba la historia de Scootaloo y Onion, dos Pony Pegaso que fallaron en entrenamiento para aprender a volar, y es por eso que son enviados a la Rainbow Factory, donde luego de su deceso, su sangre se usaría para crear arcoíris. Esta historia, a diferencia de la franquicia oficial, estaba enfocada en un tono de horror y puesta a ser más adulta. La película venía a manos de Spectra Studios, un pequeño estudio de animación canadiense que pretendía usar a los personajes registrados de Hasbro, cosa que evidentemente no se les permitió. Aún así, todo el proceso de creación de la película, que estaba muy avanzado, fue documentado para el canal de YouTube de Spectra, pero lamentablemente fueron borrados, quedando un teaser que fue mostrado en febrero de 2017, meses antes de su cancelación en mayo de 2017. Hasta el teaser estaba perdido, pero se recuperó en abril de 2021. Este proyecto llamó la atención por la fidelidad que tenía la animación en cuanto a su animación original. Por lo que se sabe, este proyecto estaba muy avanzado, tanto como para prometer otro tráiler poco antes de ser oficialmente cancelada, pero debido al cierre del estudio 3 meses después de su cancelación y el posterior cierre del canal de YouTube del estudio, todos los registros se encuentran perdidos. Solo hay algunos artes conceptuales que se salvaron. Doblaje latino de The Max, perdido, parcialmente encontrado. The Max fue una serie animada de MTV basada en los cómics de nombre homónimo. Tuvo un doblaje confirmado realizado en México y estrenado en 1999 en el difunto canal Locomotion. Debido al escaso material que hay sobre el doblaje, se puede saber que tenía voces reconocidas del medio. El único material que hay es del usuario Archie VHS Star. Son unos pequeños fragmentos de la emisión en Locomotion y un comercial de la misma. No pondré extractos ya que parece ser que el copyright es muy duro con esta animación. Doblaje latino de Parrapa Rapa, completamente perdido. Esta es una serie de anime basada en la franquicia de Parrapa Rapa. El doblaje latino de esta serie se encuentra perdido sin mucha información disponible, sabiendo que se emitió en Chile y México. No he encontrado ni siquiera extractos de este doblaje. Doblaje en griego de los Teletubbies, completamente perdido. La serie infantil Los Teletubbies cuenta con fama internacional incluso a día de hoy. Esto le da el apoyo suficiente para tener sus propias adaptaciones lingüísticas, incluyendo la de Grecia. El doblaje original de esta serie para este país fue transmitido localmente, y a día de hoy se encuentra perdido, pudiendo encontrarse solamente la adaptación del reboot transmitido por Nickelodeon. Al Shamsun, doblaje árabe de Los Simpson, perdido, parcialmente encontrado. Al igual que el caso anterior, Los Simpson gozan de fama mundial, por lo que contó con un doblaje árabe para dar localidad a la serie por los países donde se usa esa lengua, tratando de suplantar la versión subtitulada de Fox. Este doblaje tuvo mucha importancia para su país, contando con estrellas locales para interpretar las voces principales. Sin embargo, no logró despegar debido a los cambios que se hicieron a la serie, cambios desde nombres hasta sus personalidades, e incluso eliminando personajes claves en busca de adaptarse fielmente a la cultura del Medio Oriente. Esto no agradó al público, lo que causó que de los 52 episodios doblados se emitan 34, dejando 18 en total perdidos. Aún así se pueden encontrar muchos extractos de este doblaje fácilmente. Doblaje latino de Jack Frost, Terror en la nieve, perdido, parcialmente encontrado.
Esta es una película slasher de 1997 cuyo doblaje latino está perdido. Se tiene muy poca información sobre este. Hay rumores y confirmaciones de algunos actores, pero nada 100% seguro. También hay un rumor de que este doblaje se hizo a petición del canal venezolano RCTV, pero este ya no existe. El usuario Big Spear tiene la película completa con su doblaje grabado directamente de RCTV, sin embargo ha optado por no compartirlo, solo está a la venta o por intercambio. Una pena. Doblaje latino de Glitter, El brillo de una estrella. ¿Encontrado? Esta película musical interpretada por Mariah Carey cuenta la historia de Billie Frank, una chica que trata de no ser consumida por la fama. Rainbow Era dejó un comentario en el canal solicitando el caso de los media. Más, nuestro querido amigo Jack Sparrow, guiño guiño, puede facilitarnos la película en español latino con solo una búsqueda de Google. Pensé que podría tratarse de un doblaje alterno, pero el que hay es el único que existe. También puede ser que haya sido publicada después del comentario. Doblajes internacionales de Gaturro, la película, perdido, parcialmente encontrado. La película de Gaturro contó con estrenos a nivel mundial con sus adaptaciones lingüísticas. Aquí van algunos casos de sus doblajes perdidos. Doblaje bengalí. Este es el doblaje más reciente transmitido en 2021 por el canal Duronto TV. Lo único que quedó fue un promocional para la película. Doblaje indonés. Se decía que esta página de stream tenía la película con su doblaje, pero la búsqueda ya no arroja resultados, lo que lo deja completamente perdido. Doblaje rumano. Solo se conoce la empresa que dobló la película. No hay material de muestra. Doblaje tailandés. Tampoco hay material ni datos sobre este. Podría tratarse de un doblaje no autorizado. Scarred, perdido, parcialmente encontrado. Scarred fue uno de los típicos shows de shock de MTV de la época de 2007. Este solo mostraba videos de accidentes de personas que practicaban deportes extremos y hacía entrevistas a sus protagonistas. También contaba con varias secciones relacionadas y su orden era del menos choqueante hasta el más choqueante. La serie se dividía por segmentos que conformaron 2 temporadas. Si bien al menos un 90% está disponible, aún faltan algunos segmentos que están parcialmente perdidos o completamente perdidos. Videojuego cancelado de Rápido y Furioso, perdido, parcialmente encontrado. Corría 2003, la moda eran las carreras callejeras y salía a la venta Need for Speed Underground. También estaba planteado salir The Fast and the Furious para PlayStation 2 y Xbox de la mano del estudio Yankee. Este nos contaría la historia de un corredor que debe empezar desde el fondo para ganar una reputación en las calles, haciendo de historia de fondo entre la película 1 y 2 de la franquicia. Contaba con un estilo de conducción arcade y varios tipos de carreras. El juego se canceló sin aviso ni razón. Se cree que por la presión del aplastante Underground, ya que este hubiera quedado muy inferior en comparación. Lo único que queda sobre este juego son un tráiler y un poco de gameplay que por lo que se ve está en etapa alfa. Y al último, pero no menos importante, estos son casos sobre los que no encontré información. Te recomiendo pausar el video y leer con detenimiento. Quizá tengas en tu poder algo para compartir. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.